a verse feroz. Todos fueron los directores de una obra teatral en la que Simón era el único protagonista, y él no podía fallarles. Su desgracia era la desgracia de ellos. Sin embargo, tras la muerte de Feoncio I, que tuvo un ataque al corazón y siguió gobernando con el otro hasta que también se les paró. El peligro en la isla Viscosa disminuyó. Su heredero Feoncio II, quien había sido cascacheado en público más de una vez por su padre, era un poco más tolerante. Tolerante significa buena onda. De hecho, no continuó con la costumbre de poner estatuas gigantes suyas en todas las ciudades como si lo había hecho su padre. A su propia madre solo se la conoció por cuadros y obras de arte hechas en su honor. Quienes la vieron quedaron así ciegos. Ni cuando la enterraron junto a su dorado Feoncio I, ahí él explotó la cocina mientras hacía sopa de babosas, pudieron ver su cara en el ataúd. Mejor, aunque francamente fea, y después de la explosión quedó mucho peor. A pesar de lo anterior, el nuevo rey determinó que una pequeña isla cercana, llamada Isla Forúnculo, se construyera una especie de cárcel para quienes violaran la ley fea. Así muchos de los culpables terminaban allí, en algunos casos junto a sus parientes, donde habían encargantes de cultivo de repollos negros, coliflores mugosas y espárragos pilosos, fuentes naturales de todo tipo de gases y aromas, tan queridos por el pueblo monstruoso. Era un trabajo forzado, pero al menos a la luz del sol que no entraba en las antiguas cárceles. De esto se enteró rápidamente Simón cuando sus vecinos fueron enviados a esa isla. Fue después de que Bob, el mismo del que desconfiaba su tío, no pasara el test artificial de aullidos y gruñidos, por lo que fue examinado y descubierto y exiliado junto a sus padres, los Oliscosos. Simón salió a despedirlos. Cuando se lo llevaron, la última imagen que tuvo de su vecino fue agitando sus dos brazos, antes tenía 4, diciéndoles adiós. Por más cambios que hubiera producido, la misma maldita ley seguía pendiendo sobre la cabeza de nuestros pequeños protagonistas. Y así, cuando nació su destino era terminar en una celda, ahora sabía que lo esperaba si fallaba. En sus exámenes, una isla muy lejos de sus amigos. ¿Se imaginan ustedes niños humanos creciendo con esa carga durante años? Creo que le resultaría mucho difícil ponerse en el pellejo y peludo de Simón, soportando esa presión. Y ese peso aumentaría más temprano que tarde. Dentro de una semana Simón debía ingresar a la preparatoria Viscosa, donde su disfraz se exponía a ser descubierto y destrozado, porque los monstruos de los cursos superiores molestaban a los recién llegados. Así, todos estos años de mentira podían quedar en evidencia. Sus papás sabían que esta situación era inevitable. Los mandatos eran muy claros al respecto. Educación para todos y todos con la educación. No había forma de esquivar el problema. No había. Simón intentaba tranquilizarlos. Medio convencido, medio asustado, les decía: ya sé cómo leer a huevo podrido. Puedo llegar a lucir como zombie en una sola hora. Nunca se me han caído los colmillos en público. Tengo confianza en que nada malo me va a ocurrir. Esa última fue la frase clave que quedó sonando en la casa de los Puig, hasta que llegó a la mañana en la que Simón tuvo que partir y dejar atrás a su familia y a su barrio. Sus padres lo abrazaron y su tío revisó con detención cada parte de su disfraz. Estuviera lo suficiente adherida.
Había pasado una infancia con duros años de adiestramiento, años en los que Simón entendió que su aspecto no solo era considerado distinto, sino también como un error de la naturaleza, algo reprochable y que por lo tanto debía ser perseguido e eliminado. Un extraño día de clases, capítulo número 6. Simón iba arrastrando las patas en dirección a su primer día de escuela. Llevaba su colación compuesta de barritas energéticas de gusanos y un termo con jugo podrido de multifrutas. Pero esto no le interesaba en lo más mínimo, porque sus instintos estaban alertas frente a cualquier riesgo que pudiera aparecer. Por eso dio un salto cuando sintió una garra en su hombro. «Hola, Simón, ¿también es tu primer día de clases?» Al darse vuelta y en reconocer quién le hablaba, soltó un respiro gruñido, tal como había enseñado su papá. «Nada de fragilidades por dentro, eres un monstruo igual que todos». Y así se comportó con el otro recién llegado. «Hola, apestoso. No te veía hace mucho, desde que ibas a nuestro barrio a jugar con tu primo grasoso. En verdad, pero ahora nos encontramos más porque nos acabamos de mudar cerca de esta escuela. Será un disgusto verte más seguido». «Lo mismo opino, Simón». Y en eso estaban conversando cuando un par de monstruos escolares, cuando comenzó a armarse un gran alboroto en la entrada de la escuela. Un camión de las noticias llegaba al mismo tiempo que algunos guardias del castillo, de esos de que visten de negro, usan lentes oscuros y aparecen de quién sabe dónde. ¿Quiénes ahí iban apartando a los alumnos de la puerta principal? «¿Qué pasa aquí, apestoso?», preguntó Simón preocupado de que lo registraran esos monstruos de negro. «Y es la princesa horrenda que llega de forma muy anónima. Como te darás cuenta, ella estará en nuestra misma escuela y este también es su primer día de clases. Pero, ¿y por qué no se queda en su castillo? Es que su padre, el Supremo Feoncio II, dice que nuestras escuelas son tan buenas que hasta su hija debe asistir a ellas. Bueno, con un pequeño apoyo de seguridad extra». En ese instante apoyó de seguridad extra. En ese instante llegó un tanque rosado del que se bajó la hija del rey, y ella a la primera vista no era tan horrible, era solo muy fea, con unas grandes alas de vampiro y 4 ojos que pestañeaban en todas direcciones, observando a quienes quisieran admirarla junto. Entonces se acercó un periodista de Monstrovisión para hacerle algunas preguntas a la protagonista de la jornada. «Princesa, ¿cómo te sientes?» «Espantosamente bien». «¿Es que el olor del día de tu vida?» «Aún no, porque espero tener más de un pésimo rato antes de que caiga el sol». «¿Teme usted a la acción de aquellos opositores a su padre, quienes amenazaron con raptarla?» «Ah, ¿qué me está diciendo?» En menos de 2 segundos, los guardaespaldas reales habían agarrado al periodista y lo habían lanzado lejos, donde otro par de monstruos de negro lo tomaban en los tentáculos y lo arrastraron hasta que remoten el estacionamiento, allí cerca. Todos estaban mirando en dirección a la eficiente maniobra, por lo que nadie se percató, de donde salió un verdadero batallón de monstruos enmascarados que comenzó a lanzar dardos tranquilizantes y a los guardaespaldas reales. Algunos profesores gritaban «¡Alumnos, al suelo, de inmediato!», mientras una turba de atacantes anónimos se dividía en grupos, como adiestrando monstruos ninja, reduciendo la seguridad para cumplir su objetivo, raptar a Horrenda. Simón y Apestoso miraban todo esto desde el suelo, ya que el primer grito obedecieron y se tiraron de guata para proteger sus peludos pellejos. En medio del caos, Simón, al escuchar algo así como «mantente abajo, Simón»,
Fue extrañamente extraño. Luego, con el rabillo del ojo, alcanzó a ver a uno de los comandos alejándose con pistolas de dardos en 4 manos. Desde allí mismo fueron testigos del perfecto complot que fue derribando a todos. Los guardaespaldas y más de algún profesor que no se agachó mientras los subsivos atrapaban a la princesa y le ponían un pañuelo en la boca para adormecerla antes de meterla a un auto que pareció a toda velocidad. No fueron más de 3 minutos. Nadie atinaba a pararse una vez que fueron todos enmascarados. Pasó un buen rato hasta que el director se levantó, algo asustado, y comenzó a impartir órdenes a todo el mundo, exceptuando a los que estaban desmayados. Obvio. Todo indica que hoy no tendremos clases, comentó apestoso. Así aparece, respondió Simón. Y colorín colorado, este cuento acabado hasta el día de hoy. Es por eso, mi querida Maite, que te invito a hacer lectura nuevamente del libro en el capítulo 7, El estado del peligro feo. Y así, entre las dos, llevaremos a cabo esta hermosa lectura. Espero que hayas disfrutado la lectura junto a mí y puedas hacerlo en tu casa. Te envío desde mi casa muchos cariños y abrazos. Hasta la próxima.